Bienvenidos a un video más de Ansus Media. Si te interesa el contenido de salud mental, emocional o energética, estás en el lugar correcto. Y la verdad también de repente, y creo que cada vez más común que no, también tenemos chismecito terapéutico. La verdad no sé si el terapéutico nomás me lo estoy inventando por convivir, pero chismecito eso sí se los garantizo. Y el día de hoy nos acompaña una voz en off, la voz de mi conciencia, Mariana Chávez, que algunos recordarán de un proyecto viejísimo que tuvimos alguna vez de un radio podcast por internet que se llamaba La Estación. Por ahí voy a buscar el logo o algo para ponerles. Bienvenida, Mariana. Hola, Ponch. Y bueno, pues ella literal viene solo a ser la voz de mi conciencia. Entonces les voy a platicar hoy una historia que tiene que ver con mujeres y traiciones y con el consumo de botellas. Bueno, no se crean, con tanto no. Pero sí tiene que ver con dónde están los límites de la confianza en las amistades. Porque de pronto es muy común que nosotros creamos que la confianza es absoluta, que no se pierde nunca y que no tiene límites. Y la realidad es que la confianza es un acuerdo entre diferentes personas y el poder o no respetar esos acuerdos es súper importante de considerar. Entonces, bueno, yo estoy seguro que a todo mundo aquí le ha pasado que de repente le cuentan algo a alguien y le dicen, pero por favor no le vayas a decir a nadie. Y 3 doritos después ya se enteró más gente. Y creo que sobre todo cuando estamos en una edad más escolar, esto se ve así como que una alta traición. Por alguna razón en etapas escolares somos mucho más cuidadosos con la información, estamos todavía conociéndonos a nosotros mismos con muchas inseguridades y eso de pronto hace que también la manera en la que confiemos en la gente pues sea distinta y que lo que confiamos realmente tiene un peso como muy importante. Y estoy seguro que a todos les pasó en primaria, secundaria, prepa, que tuvieron sus pleitos así en sus grupos de amigos, porque uno sabía una cosa, luego otro, y que se hizo un chisme y tal. Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar una historia un poco así, donde yo cometí una imprudencia, pudiera decir que un error honesto, pero la realidad es que en retrospectiva pues sí la cagué. Pero pues les quiero platicar todas las consecuencias que vinieron después de eso y justo qué hacer cuando nos vemos en estas situaciones donde los límites de la confianza no son tan claros. Y por ahí creo que tenemos otra invitada especial, Dagas, maullando en el micrófono. Y ni modo. Sí, bienvenida. También tu opinión es importante. Ahorita les voy a grabar un video de cómo se ve desde mi perspectiva para que vean a la nueva conductora de su show. En fin, nos remontamos a épocas en las cuales yo trabajaba en un call center. De esto hace millones de años. Y tenía un grupo de amistades muy cercana de ese trabajo. Entonces, cuando hablo de cercanos, literal vivía con una de ellas. Teníamos pues una amistad muy profunda. Poco a poco fui haciendo vínculos también con sus familiares, con su mamá, con su papá, sus hermanos. Y al final todos éramos una gran familia muy feliz. Dentro de este grupito, supongo que vamos a tener que inventar nombres para poder seguirle el hilo a la historia. Entonces vamos empezando. Ana es esta amiga con la que yo vivía. Y éramos roomies junto con otra amiga suya. Y a partir de ahí pues empezó nuestra convivencia, nuestra amistad y tal. Pero también trabajábamos juntos. Eventualmente también entra a trabajar con nosotros una señora a la que le vamos a poner la Fiona Buchona, que seguramente ya estarán intuyendo que es el enemigo de esta triste historia. Y entonces, pues la Fiona Buchona, Ana, yo y otro grupo de que trabajamos ahí, pues realmente éramos muy cercanos, convivíamos todo el tiempo, teníamos una amistad muy cercana y en general, pues era todo 10 de 10. Pasa el tiempo y nos cambiamos de trabajo, Ana y yo. Nos vamos a trabajar a otra empresa y empezamos allá también pues a hacer relación juntos ya de una manera diferente. Estoy casi seguro que para ese punto ya no vivíamos juntos o nos quedaba poco de vivir juntos porque luego ella se independizó, pero seguíamos teniendo una buena relación, una buena amistad. Y
en ese nuevo trabajo al que entramos éramos como la primera generación de un equipo que estaban habilitando en esa empresa. Por lo tanto, estaban contratando mucha gente y tuvimos la oportunidad de jalar a muchos de nuestros amigos para que también se fueran a trabajar para allá. Entre esos amigos que logramos reclutar estaba la Fiona Buchona. Entonces la Fiona Buchona entra a trabajar también con nosotros, junto con la hermana de Ana, a la cual le vamos a poner voz en off, dame otro nombre. Petra. Petra. Petra es hermana de Ana, hermana menor de Ana, y empieza a trabajar también en esta empresa. Personaje también muy importante en esta historia. Conforme pasa el tiempo, Petra y yo empezamos a convivir mucho más, a tener una amistad, ya que no necesariamente dependía de la convivencia con Ana también. Y nos empezamos a llevar súper bien, tener una amistad muy, muy profunda. Y pues a final de cuentas era como una extensión de ese grupito que habíamos formado originalmente. Y pues todos éramos amigos con todos. También Petra se hizo muy amiga de la Fiona Buchona. Y a final de cuentas, pues todos éramos muy amigos. Conforme pasa el tiempo, me empecé a distanciar un poco de Ana. Por azares de la vida, o sea, no que pasara nada en particular. Simplemente con el tiempo, pues fui teniendo una relación mucho más cercana con Petra que con Ana. Y entonces, literal, de que ya salíamos todo el tiempo, ella iba a mi casa, yo iba a su casa. O sea, realmente convivíamos mucho fuera del trabajo también. Y con la Fiona Buchona yo también tenía una amistad pues muy profunda. En algún momento incluso, o sea, a mí como que me picó el bicho de, según yo, aprender fotografía y ella sabía tomar fotos y demás y me empezó a enseñar. O sea, teníamos como un vínculo que trascendía solo lo laboral. Creo que a final de cuentas es lo que estoy intentando demostrar o aclarar. Y entra a la escena una amiga mía, pose en off, o necesitamos otro nombre. Laura. Laura. Entonces, Laura solamente era amiga mía. Y Laura y yo éramos muy amigos, pero éramos amigos, ¿cómo lo explicaré? Como que medio haters, la verdad. Entonces, no, cuando estábamos ella y yo no necesariamente nos llevábamos con mucha gente, no teníamos un círculo extendido. Realmente era como una de esas amistades que era nada más nosotros y ya era como nuestro pequeño mundito de amistad. Y pues resulta que la Fiona y Laura no se llevaban para nada bien. No recuerdo si pasó algo en específico que hizo que se cayeran fatal, pero el caso es que realmente no se llevaban. Y para mí era un pequeño problema porque pues de pronto Laura hablaba muy mal de Fiona, Fiona hablaba muy mal de Laura y yo estaba en medio así como que ambas tenían un punto, o sea, pues la verdad es que a mí generalmente me gusta juntarme con personalidades muy fuertes y tampoco les voy a decir que nadie en esta historia era una blanca palomita ángel bajado del cielo. La verdad es que siempre me ha gustado la gente intensa, que defiende sus opiniones, que debate, que no le tiene miedo al conflicto. Mi voz en off está así de que, ¿what? Porque creo que ella no. Porque somos amigos, no lo sé. Literal, es como... Esta voz en off, Mariana, es como mi ancla hacia la tierra y el mundo de la paz y la madurez. En fin, el caso es que Laura y Fiona se llevaban fatal. Va pasando el tiempo, evoluciona mi amistad a nivel individual con cada una de las partes y comienza la pandemia y empieza pues a cambiar la dinámica de todo mundo. Y no es cierto, no empezó la pandemia, fue otra crisis. No fue la pandemia. Hubo un tiempo aquí en Guadalajara, no sé si pasó a nivel país, pero que no había gasolina en ningún lado. O sea, había como una escasez. Los guachicoleros. Ajá, de cuando fue lo de los guachicoleros, así. Que no había gasolina en ningún lado. En aquel entonces yo no tenía carro, pero Petra sí. Y cuando nos movíamos juntos, pues Petra y yo usábamos ese carro. Normalmente yo era el que manejaba, pues si ella ponía el carro, yo ponía la mano de obra. Y entonces como ambos usamos el carro, cuando fue esta crisis de la gasolina, pues dije, no, ni modo, no la puedo dejar morir en estas crisis donde no encuentra gasolina para el carro, si a final de cuentas pues lo usamos los dos.
Y justo teníamos nuestras aventuras de ir a conseguir gasolina por donde se pudiera y hacer las filas inmensas y demás. Entonces, pues realmente estábamos en un punto de nuestra amistad donde ya teníamos mucho tiempo juntos, hablábamos de absolutamente todo, de cosas profundas, superficiales, nos cagábamos de risa, de todo un poco. Entonces, pasó que mi relación con la Fiona se empezó a fracturar un poquito porque en algún momento ella, yo creo que desde un buen lugar, o sea, creo que genuinamente venía de un buen lugar. Ella pues es algunos años mayor que yo, y creo que a lo mejor como su parte, no sé si maternal o protectora, no sé cómo decirlo, pero se empezó a preocupar demasiado por mí, por mi vida laboral, porque yo en aquel entonces estaba rebelde sin causa. O sea, yo estaba laboralmente luchando porque las cosas fueran justas, porque las oportunidades funcionaran como tienen que funcionar, porque las cosas funcionaran como tienen que funcionar. Y eso pues no siempre es lo más popular en una empresa. O sea, realmente es algo que te puede cerrar puertas, no jugar el juego de la política y de quedar bien y demás. Pues yo en ese momento no tenía el más mínimo interés de quedar bien con la gente que tenía que ver en mi crecimiento, en mi carrera. Y yo sabía que eso era algo que iba a detener mi crecimiento, pero la realidad es que prefería, pues no sé, como en ese momento alinearme a mis ideales, a lo que yo realmente consideraba importante, que crecer nada más por convivir. No sé si al día de hoy hubiera hecho las cosas diferente, pero el caso es que muy constantemente yo sentía como... me sentía muy vigilado por la Fiona buchona, porque todo el tiempo me estaba diciendo, oye, no hagas esto, oye, esto que dijiste estuvo de más, oye, aquello que no sé qué. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado ser una persona muy libre y puedo escuchar opiniones y escuchar los consejos que pueden tener mis amigos hacia mí, pero no siempre voy a hacer caso. Es la realidad y se sabe. Entonces, ya me empecé a sentir como muy sofocado, muy sofocado, muy sofocado, porque yo empecé a notar que muchas de las cosas que Fiona luego empezaba a cuestionar de mi vida ya salían de lo laboral y se empezaban a meter en terrenos como más personales. Y entonces de repente empezaba a hacer comentarios sobre mi peso o sobre mi salud mental, sobre cosas que entiendo que a lo mejor desde una amistad pueden tener un lugar, pero al mismo tiempo era como, güey, no sé. Y si le puse muy conscientemente a esta persona la Fiona buchona, es porque parece físicamente la Fiona buchona. Entonces, yo me sentía como muy contrariado de decir, güey, ¿con qué huevos me vienes tú a hablar del peso si estás igual o peor? O sea, de aquí podemos rebotar juntos al sushi, o sea, no entiendo. O sí, o sea, como que me empezaba a cuestionar cosas que ni al caso y que ella o también tenía mal o que no tendrían por qué interesarle. Y pues yo siempre he optado por una comunicación lo más transparente posible y hablé con ella y le dije, güey, te estás metiendo de más, yo estoy tomando mis decisiones muy conscientemente, no me estás dando información nueva y me estoy empezando a sentir muy juzgado y muy presionado por actuar de una manera que no me es natural y que entiendo que a lo mejor puedas estar preocupada y tal, pero no me está funcionando. No es algo que yo quiera en mi vida y no es algo que yo quiera en mis amistades. Si en algún, ya conozco tu opinión, si en algún momento necesito profundizar al respecto, pues te pregunto, pero si no, dejemos de hablar al respecto. Total, eh, esto en mi amistad con Fiona Buchona. Corte A, ahora les voy a platicar un poquito más de mi amistad con Petra. Porque Petra y la Fiona Buchona pues también eran bastante amigas. Y resulta que en algunas ocasiones la Fiona Buchona le había dicho algunas cosas a Petra que igual que a mí, como que no quedaban muy bien, ¿no? O sea, de repente como que le decía, ay, es que esa ropa no se te ve muy bien, o ay, es que eso no está chido. O igual empezaba a cuestionar de cosas que, pues dijeras tú, la Fiona Buchona era la reina de la moda, pero no, o sea, la verdad tampoco es que se vistiera increíble o que su imagen personal fuera flawless y así Kate Middleton se queda pendeja. Entonces, yo en algún momento comenté con Petra esta situación de que, oye, pues
es que esta morra como que me está haciendo muchos comentarios y me siento incómodo, bla, bla, bla. Y ella fue que me compartió que a ella también le pasaba, que se sentía incómoda por estos comentarios que hacía y demás. Entonces, pues ya habíamos coincidido en que ambos habíamos tenido una experiencia similar con ella. Y entra en escena el error que cometí. Ya les había platicado de pronto de mi amistad con Laura. Y Laura era esta amiga amiga hater, con la que solo éramos amigos, ella y yo. Y que se llevaba súper mal con Fiona, la Fiona buchona. Entonces en algún momento estábamos platicando y yo le conté a Laura esta situación, o sea que yo me había sentido muy incómodo con Fiona buchona y que platicando con Petra a ella también le había dicho un par de comentarios que pues no venían al caso y que además no tenía cara para aventar la primera piedra y pues ya, ¿no? Y echamos como nuestro pequeño bicheo al respecto. Para este punto realmente mi relación con Fiona buchona ya no estaba bien, o sea, ya estaba dando como señales de que eran sus últimos respiros. Pero genuinamente sí fue una imprudencia de mi parte haber tenido esa conversación con alguien que yo sabía que no se llevaba bien con ella. Y además, Laura, pues no es necesariamente la persona más prudente de este condado y pues también le gusta echar pleito de repente. Entonces, no se pasa un día, poco tiempo. Es más, puede que hasta haya sido ese mismo día, la verdad no me acuerdo bien. Pero resulta que Laura y Fiona buchona se sentaban en la oficina muy cerca. Y entonces Laura tiene la maravillosa idea de contar toda esta historia que les estoy contando de la Fiona buchona hablando mal de mí, hablando mal de Petra, diciendo comentarios que ni al caso. Y se lo cuenta como a toda la comunidad inmediata que tenía en la oficina. Pero pues esa comunidad, si bien no le estaba contando directamente a Fiona la buchona, Fiona buchona, pues Fiona buchona estaba escuchando porque estaba de que al otro lado del cubículo, o sea, no es como que se sentara a 500 kilómetros. Total, el caso es que escucha la conversación y obviamente enfurece, creo con justa razón. Y entonces me escribe por chat para decir que necesita hablar conmigo. Y en ese momento yo, O sea, se convirtió en She-Hulk en She-Hulk. en vez de Fiona buchona. 1000%. Y entonces me escribe por chat y yo dije, ya sé para dónde va esto. Algo dentro de mí decía, Laura la cagó, hablo de más y ahora pagaré las consecuencias de esta imprudencia. Pero pues a final de cuentas estábamos en la oficina y no siento que sea el mejor lugar para tener conversaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, total, no pude convencer a la She-Hulk ahora de que no era un buen momento y no era un buen lugar. Total que nos salimos a un patiecillo que había por ahí afuera de la oficina a platicar. Y pues ya me gritó mi precio, me preguntó que qué pedo, le dije tal cual, o sea, como, pues es que era un tema que yo también ya había hablado con ella, entonces, pues en realidad no era una novedad. Mi imprudencia no fue hablar de Fiona buchona con Laura, fue hablar de lo que me había dicho Petra. Eso es lo que yo considero que era mi imprudencia. No hablar mal de ella, porque a final de cuentas, yo a Laura no le dije nada que no le hubiera dicho ya directamente a Fiona buchona, que se estaba metiendo de más en mi vida. Cosa que tengo todo el derecho de decir y de contar y de compartir mi parte de la historia. Entiendo que pueda ser incómodo, pero pues finalmente estaba en todo mi derecho. Pero el caso es que me empezó a poner una gritiza y me dijo que mi nombre nunca vuelva a salir de tu boca, no sé qué. Y una gritiza y yo así de X, whatever. Pero al mismo tiempo, pues éramos parte del mismo grupo de amigos y yo sabía que eso iba a tener consecuencias más allá de solamente como estar ella y yo de pleito. Pero realmente como mi imprudencia había sido hablar de lo que Petra me había dicho y no realmente como la situación en sí, yo dije, esta morra está tan emperrada que ahorita mismo va a ir a confrontar a Petra también. Cosa que a mí me parecía incorrecto porque, insisto, estamos en la oficina, estamos trabajando, no es como que esté pasando algo que, ¿sabes? O sea, no estábamos en un reality show, no era Big Brother, no había que nominar a nadie, o sea, estábamos trabajando. Y dije, necesito yo ganarle y hablar con Petra antes. Total que salgo de ahí, me busca mi jefa para que le ayude a resolver algo y entonces
pierdo ese tiempo donde Fiona Buchona puede confrontar a Petra y pues efectivamente lo logra, habla con ella antes que yo. Pero en cuanto salgo de la junta con mi jefa, voy con Petra para decirle, güey, la cagué, hablé de más, dije tal, tal y tal, y probablemente esta morra pues vaya a venir a confrontarte al respecto. Y pues sí, o sea, ya había sucedido, o sea, ya la había confrontado con ello. No estoy muy seguro de cómo haya ido esa conversación, pero pues Petra sí estaba molesta, pero al mismo tiempo, pues creo que una parte de ella entendía que pues a final de cuentas también eran cosas que sí había dicho, o sea, yo no había inventado nada. Y ciertamente eso no me daba el derecho a tener conversaciones en su nombre o por ella, pero pues a final de cuentas era algo que también tenían que arreglar. Supongo que lo hicieron porque hasta la fecha siguen siendo muy amigas hasta donde tengo entendido, pero pues sí se enojó. Fue un pequeño como bache en nuestra amistad, nada definitivo, o sea, pudimos ser amigos más tiempo después, pero a final de cuentas pues sí fue un tema de contención y pleito. Y aquí quiero hacer como una pausa en la historia porque todavía hay más que contar, pero quisiera justo tomar un momento para hablar justo sobre dónde están los límites de esa confianza, porque creo que de pronto cuando vemos la confianza como algo que es absoluto, que es nada de lo que hemos hablado tú y yo puede salir de este espacio nunca jamás, creo que es un poco irreal, porque creo que la realidad y lo más humano es que si mi historia de vida está influida por personas que son importantes para mí, pues entonces cuando yo las traiga a la mesa, cuando hable de ellas, probablemente también tenga que contar partes de su historia para darle sentido a nuestra relación, alguna historia que yo esté contando y demás. No sé, por ejemplo, aquí voz en off Mariana, que tiene una relación ya de bastante tiempo y demás, seguramente en algún momento le cuenta a su novio historias que nosotros hayamos vivido o anécdotas que nosotros le contamos y tal. Y no es que per se esté siendo así como una Pati Chapoy de la amistad, sino que pues para poder dar contexto de nuestra relación, nuestra amistad, de quiénes somos nosotros como personas, pues seguramente también le tiene que compartir contexto, ¿no? Porque una historia contada en el vacío sin contexto, pues no tiene mucho sentido. Y realmente es lo más humano. Yo no creo que exista una persona aquí que pueda aventar la primera piedra que diga, yo nunca he hablado de absolutamente nadie a sus espaldas. Ahora, lo que yo sí les recomendaría tener cuidado con la confianza o reestructurar la confianza es, yo muchas veces con personas que son muy cercanas, yo les digo que lo que yo espero de la confianza es que no utilicen la información que tienen sobre mí en mi contra o en mi perjuicio. Pero tampoco les puedo decir exactamente santo y seña de qué hacer con la historia de vida que compartimos, porque justo como la compartimos, pues un pedazo de eso también les corresponde a ellos. Y tampoco podemos ir por la vida asumiendo que nadie va a saber absolutamente nada de nosotros, ¿no? Y que nuestra vida es un completo secreto. Y lo digo de esta forma porque creo que a veces la confianza va más allá de guardar información o de guardar secretos. Porque si este es un secreto que yo considero o una información que yo considero que puede estar poniendo en riesgo tu vida, pues cuenta con que se lo voy a decir a quien se lo tenga que decir con tal de ayudar. O no sé, o sea, creo que para mí la confianza está en saber que las personas que tienen información de primera mano sobre mí, o sea, información que viene de mí, es que no la van a usar para chingar. Y realmente para mí ese es el resumen de lo que implica la confianza. Porque es la única manera que yo tengo de poner eso en sus manos, de sentirme de todas maneras protegido, cuidado, acompañado, pero de también darle a la gente la libertad de contar su propia historia, de contar la historia en relación a mí y de que puedan utilizar esa información de una manera que genuinamente pues me considere y me cuide. Pero pues no necesariamente es que esos límites vayan a ser iguales para todo el mundo. Para mí la manera en la que yo cuido la información es que si no quiero que algo se sepa en lo absoluto, pues mejor no lo digo, en general. Y por otro lado, si yo tengo una relación muy cercana con una persona, pues a lo mejor le voy a contar más cosas que a otra.
Y esa es la forma en la que yo cuido cómo confío y cómo recibo la confianza de otros. Pero no sé para ti, Mariana, si sea similar o tú cómo entiendas el tema de la confianza entre amigos. ¿Tú sí crees que sea como nunca voy a decir nada de nadie a menos que me den así su permiso firmado con sangre? No, la verdad es que sí tienes razón en que, en que mi novio, o sea, cuando la gente me dice no le digas a nadie, mi mamá y Jera quedan fuera de ese círculo. Y ni modo. Pues ni modo, porque son mi gente de más confianza y ni modo que yo como pelele me platique la historia en un espejo. Claro, ¿no? claro. Entonces también así como que tú quieres disfrutar un poquito la historia dentro de lo que cabe, ¿no? Y como que pelotear ideas y demás. Digo, a sus asegúnes pues, pero claro. En general sí aprendí a ser prudente en ese sentido. Solo Jere y mi mamá no aplican. Ok. Y, o sea, por ejemplo, también a veces si, no sé, alguien que tú y yo podamos tener en común tiene algún problema y tal y necesitamos como conciliar cómo ayudarle y demás, pues para poder hacerlo necesitamos rebotar información, no podemos hacerlo en el vacío, ¿no? Claro, es que una cosa es el chisme Ajá. o el querer desmenuzar a chapoy y desgarrar a una persona, y la otra es como amigos, oye, peloteamos esta idea, cómo le podemos ayudar, si es que la persona quiere ser ayudada, ¿no? Pero son como dos approaches muy diferentes, el sentarnos y decir, ¿sabías que Jaime se come los mocos? O sea, es totalmente diferente decir, güey, siento que ya tiene un problema con sus moquitos. No. O sea, ¿cómo le podemos decir? No los mocos. Es un approach muy diferente. Claro. Hasta aquí mi reporte. Sí, o sea, creo que justo la confianza es eso. Y les quiero platicar otra situación donde yo estuve del otro lado, o sea, donde me enteré que habían hablado de mí y cómo manejé yo esa situación, porque justo me sirvió para poner a prueba estas nociones que yo tengo sobre la confianza. Pues resulta que en este trabajo que les platico, yo de pronto dejé de trabajar en esa empresa, seguía todavía en contacto con mucha gente de ahí, pero yo ya no estaba directamente involucrado. Y para ese entonces muchas de mis amistades ya habían crecido a puestos pues muy importantes de gerencias de segundo nivel, direcciones, etc. Y pues ya tenían pues digamos como cierto poder o cierta influencia en la vida profesional de otras personas y en la carrera de otras personas. Y me llegó por ahí que una amiga mía había estado en una conversación donde habían hablado mal de mí, profesionalmente hablando, que era un huevón y que no sé qué tanto, o sea, X lo que se haya dicho. Pero esta amiga mía es una amiga muy cercana. Necesitamos un nombre para esta amiga. Claudia. Claudia es una amiga muy cercana mía y pues a final de cuentas Claudia no me defendió en esa conversación. No dijo, ay, no, es que Poncho es tal y tal y tal y tal. Y a mí me llegó por rebote el chisme de que, oye, ¿sabías que Claudia no te defendió en una conversación de no sé qué, no sé qué, no sé qué? Y yo me quedé pensando y dije, a ver, yo le tengo una confianza muy profunda y muy absoluta a Claudia. Y yo entiendo que no era el momento ni el lugar para eso. O sea, como sí entiendo que de pronto nosotros esperamos que nuestros amigos nos defiendan y que sean la voz de la razón y demás, pero estamos hablando de un ambiente profesional donde las personas que estaban en esa conversación también le podían arruinar a ella la carrera. Y que le arruinen a ella la carrera es pues detener su crecimiento profesional, el sustento de sus hijos, etcétera. O sea, hay mucho más contexto que considerar. Y digo, si ella está en un foro donde están hablando mal de mí profesionalmente, yo ya ni siquiera trabajo ahí. Y a ella todavía le puede implicar para bien o para mal muchísimo la relación con estas personas. ¿Yo por qué esperaría que de la nada activara así el modo Power Ranger para defenderme de algo que ya no le iba a afectar absolutamente a nadie? Entonces, a mí me llega el chisme de rebote como así de que, hey, pues resulta que Claudia ni es tanto amiga, ¿eh? Pero
pues realmente para mí no fue el caso. Yo con Claudia ni siquiera tuve una conversación al respecto, o sea, simplemente jamás fue un tema, porque justamente tengo una confianza tan absoluta donde yo sé que cuando realmente importa, cuando realmente sea un tema relevante, importante, ella va a estar ahí para mí. Entonces, para mí esa conversación random en algún lugar no implicaba absolutamente nada y me valió. Pero pues no para todo mundo necesariamente va a ser el caso. Y justo la invitación es esa, que podamos utilizar nuestro criterio personal, los vínculos que tenemos para entender dónde están los límites de nuestra confianza. O sea, de pronto esto que platicamos Mariana y yo ahorita es algo que ya sabíamos, o sea, no necesariamente es algo como que me enteré en este segundo, pero pero justo es importante que nosotros, si necesitamos realmente como esa contención y que la confianza se vea de un modo particular, necesitamos ponerlo sobre la mesa y hacer los acuerdos con las personas exactamente como necesitamos que sean. Si yo en algún momento tengo una situación que quiero contarle a Mariana y que de plano no quiero que sepan ni Jera ni su mamá, pues tengo dos opciones. O se lo aclaro o no se lo cuento a Mariana y se lo cuento directamente a Jera. Ah, no es cierto. Se lo cuento directo a su novia y a su mamá. No es cierto, es broma. Pero sí, o sea, a final de cuentas la confianza es eso, que si entendemos cómo funciona nuestro vínculo con la otra persona, qué es lo que nosotros esperamos que la otra persona pueda hacer con la información que tiene sobre nosotros, qué tanta libertad tiene esa persona de contar partes de su historia que nos competan a ambos y demás, pues eso es muy importante de hacer y debe ser parte de los acuerdos que hacemos con amistades, relaciones de pareja, familiares y demás, porque si bien pues nunca es lo ideal tampoco como irnos al otro límite y abrir nuestro mundo interno absolutamente a todos, salvo que pues eso sea lo sano para ustedes. Pero la intención con esto no es decir no confíen en nadie porque su información nunca está segura, es entiendan que las relaciones humanas tienen estas áreas grises donde nuestros vínculos cercanos, donde la gente con la que convivimos, pues se vuelve parte de nuestra historia también y desde ahí se vuelve parte de un contexto más grande que no solo los incluye a ellos y que no solo incluye su información. Entonces es muy importante que en nuestras relaciones cercanas podamos tener estas conversaciones, entendamos cómo funciona la confianza, dónde están los límites y que así podamos cuidarnos mutuamente y al mismo tiempo tener la tranquilidad de que las cosas están funcionando exactamente como tienen que funcionar y eso es lo que a final de cuentas permite que la relación fluya de manera genuina, fluya de manera honesta, sin tener una inseguridad de qué va a pasar con nuestras emociones cuando las ponemos en manos de alguien más. ¿O tú qué opinas, Mariana? Creo que aquí metería un tema bien acá. Ajá. De la seguridad psicológica, Ok. ¿no? O sea que, como tú dices, entrar a las relaciones de amistad y de lo que sea, sabiendo que se pueden pintar ciertos límites, pero que también esté la seguridad de que tú le puedas compartir, de que yo te puedo decir a ti, Poncho, no me gusta cuando me dices X o y que yo esté tranquila con saber que tú no vas a hacerme la ley del hielo, Ajá. no me vas a bloquear, no te vas a enojar, no vas a ir a platicarle a tal por cual en lo que te acabo de decir, sino que recibes lo que te digo, lo tomas, nada personal, simplemente son tu amiga poniendo un límite y listo, ¿no? Entonces ya tengo yo esa confianza de decirte las cosas y viceversa. Sí, y me encanta que traigas esto al tema porque justo ahí evoluciona la historia con la Fiona buchona y con Petra. Porque, pues justo esto se vuelve una situación donde, pues yo había dado información de Petra que no debía haber dado, o sea, yo ahí rompí un límite, pero justo nos permitió tener estas conversaciones y poder entendernos mutuamente dónde estábamos en ese sentido, llegar a nuevos acuerdos, disculparnos de los que nos teníamos que disculpar, bueno, en ese caso el que se tenía que disculpar nada más era yo, pero justo entendernos mutuamente y saber que teníamos el espacio seguro para tener esas conversaciones donde tampoco íbamos a tener que darle 50,000 vueltas al asunto y yo queriéndome hacer güey de que, ay, no, yo no dije, no. O sea, sino que realmente podamos tener la certeza de que también cuando cometemos errores, eso también se puede traer a la mesa, eso también se puede hablar y
Digo, afortunadamente aquí no pasó a mayores, pero también hubiera estado Petra en todo su derecho de decir, oye, aquí pongo el límite en la relación porque se rompió la confianza, lo que sea, y también hubiera sido súper válido. No fue el caso. Y el tiempo luego tiene una forma de confrontarnos con nuestras creencias muy interesante, porque si bien yo reconozco que había dado información de más, también quiero dejar muy claro que nunca fue mi intención, como tal, quemar la información que alguien más me había dado. O sea, yo estaba en una conversación más casual, como validando mi punto y mi propia experiencia a partir de alguien que había tenido una experiencia similar. Pero mi intención nunca fue realmente como quemarla o decir, ay, como bien dice Mariana ahorita, no era la intención el chisme, sino validar que había más personas experimentando algo similar a mí con una persona. Pero pasa el tiempo, la Fiona Buchona y yo, pues hasta la fecha ya nunca volvimos a ser amigos, fue así apocalipsis total de la amistad, eclipse total del amor, y finalmente pasa el tiempo y Petra empieza a salir con un amigo mío que se llama Braulio. Braulio. Entonces, Braulio y Petra empiezan como que a medio salir, medio no, o sea, andaban ahí como que en el tejimaneje. Y en aquel entonces Braulio estaba teniendo muchos problemas con sus roomies y demás. Sí, si han escuchado todos los chismes, aquí van a empezar a encontrar patrones tóxicos míos. Pero Braulio empieza a tener problemas con sus roomies, se pelean y yo le digo, Braulio, vente a vivir a mi depa, hay un cuarto disponible y queda muy cerca de tu escuela, te puedes ir caminando y pues todo bien. Y entonces Braulio se muda a mi depa. Ya vivíamos juntos, hicimos algunos acuerdos respecto a lo que iba a cooperar de la renta, del internet, etcétera. O sea, no recuerdo perfectamente el acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo en ese momento. Y entonces, pues, Petra y Braulio estaban saliendo, estaban saliendo. Yo como que me empezaba a sentir medio incómodo con Braulio en algunas cosas, pero nada grave. Hasta que en algún momento de debilidad, Petra me empieza a platicar todo lo que dice Braulio de mí a mis espaldas. Y entonces, pues resulta que este güey estaba hablando pestes de mí, viviendo en mi casa, súper a gusto, pero diciendo que yo le estaba cobrando dinero de más y que N cosas que para mí era como, ¿ah? O sea, me tomó completamente por sorpresa porque yo no sabía que él hablaba así de mí o que siquiera tenía esos pensamientos sobre mí. Entonces, pues en estas vueltas que da la vida, ¿qué pasó ahorita? Pues que Petra estuvo en la misma situación que estuve yo en algún momento, porque me estaba dando información de alguien que no estaba ahí y que no había dado su explícita aprobación para que yo recibiera esa información. Entonces, pues para mí ya no era una opción seguir viviendo con Braulio súper a gusto como si nada pasara, porque pues el güey estaba hablando mal de mí y literal lo tenía ahí viviendo en mi casa. Entonces yo le pedí permiso a Petra y le dije, güey, necesito confrontar a este güey, pero pues necesito tu aprobación porque pues finalmente él estoy seguro que va a saber de dónde viene esta información. No creo que haya más canales, no creo que haya más formas en las que yo me pudiera enterar. Entonces, pues necesito que tú sepas, necesito que tú estés de acuerdo, porque si no, pues no puedo tener esa conversación, porque va a ser obvio que tú me dijiste. Y me dice, sí, sí, tú dile. Pues voy y lo confronto, le digo, güey, ya sé que estás diciendo tal, 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 tal y tal, la neta no se me hace chido, no creo que sea lo mejor que sigamos viviendo juntos y pues tienes X tiempo para salirte de mi depa y buscar a dónde irte. Así lo hizo, pero pues obviamente la relación entre Petra y Braulio pues valió 30 kilos de camote y Petra estaba molesta de que haya sido así la situación. Y justo un poco lo que decía Mariana ahorita, como poder traer a la mesa las cosas que suceden en las relaciones es importante. Y Petra habló conmigo al respecto y me dijo, güey, es que estoy molesta de que las cosas hayan sucedido así y yo sé que yo te di permiso de dar esta información, pero como que no me esperaba tanta confrontación y tanto teje y maneje. Y yo, pues, sí lo entiendo. Le dije, pero es que justo ahorita tú estás en la posición en la que yo estuve en algún momento. Tú estás en la misma posición que yo estuve cuando tuve la conversación con Laura
donde hablé de más y dije cosas que tú me habías dicho. Y la diferencia aquí es que yo te pedí permiso para que pudiera yo confrontar esa situación y pues tú sabías lo que eso iba finalmente a desencadenar. Y, y justo pues creo que fue como una oportunidad para que tanto Petra como yo nos pusiéramos en los zapatos del otro, o sea, de la situación en la que habíamos estado anteriormente. Y justo creo que ayudó a que Petra entendiera un poquito mejor la situación en la que yo estuve en aquel entonces, donde no había sido precisamente mi intención generar el caos y destrucción que se terminó generando en mi comentario, pero también entendiendo que hay veces que cuando tenemos información que puede pues realmente tener un impacto importante en la relación o en el vínculo de alguien y nos guardamos esa información, pues también estamos de cierta manera faltando a la amistad, ¿no? O sea, imagínense que Petra tuviera toda esta información de las cosas que Braulio decía sobre mí y se hiciera güey así de que, claro, vivan juntos y sean mejores amigos. Pues ni al caso, ¿no? Tampoco era necesariamente la mejor opción. Entonces, pues como verán, no siempre, justo hay situaciones donde el límite de la confianza sea súper claro y todo se entienda y sea muy claro que actuar de manera honrada va a tener el mejor resultado, porque pues finalmente aquí hubo vínculos que terminaron por destruirse, por ya no existir, pero pues dentro de los límites de lo que cada vínculo estableció, que era la confianza dentro de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esta seguridad psicológica de la que habla Mariana es importante, que implica esta habilidad de ponernos en los zapatos de la otra persona y de poderle explicar desde nuestra perspectiva cómo entendemos el mundo, que ellos nos expliquen cómo lo entienden ellos para que nos aseguremos de que estamos seguros de poder tener estas conversaciones incómodas o polémicas y que podemos llegar a acuerdos nuevos o que si ya no hay acuerdos nuevos a los cuales llegar, pues podamos dejar la relación en un buen lugar, desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía y no desde un pleito así dimes y diretes como en el que me vi involucrado en esta situación en particular. Pero bueno, ustedes cuéntenos qué piensan de la confianza, cómo funciona para ustedes la confianza, esperan confianza absoluta o si en algo este video les hizo cambiar de opinión al respecto. Y muchas gracias Mariana por acompañarnos en tu voz en off. Gracias, Punch. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.